la autoridad del cielo. Muy bien, mis amados hermanos. Vamos a comenzar con la introducción y podemos decir que es de vital importancia estudiar el tema la autoridad del cielo. Esto debido a la introducción de doctrinas que hoy día encontramos de hombres cuya consecuencia es arrastrar a la iglesia al abismo del error. Y eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchas doctrinas de hombres y lamentablemente pueden arrastrar nuestras vidas al error. Por eso es importante, de necesidad importante, estudiar este tema, la autoridad del cielo. La Biblia dice ahí en Efesios capítulo 4, versículo 14, podemos leer lo que dice el apóstol Pablo en esta carta a los hermanos en Éfeso, y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces aquí el apóstol Pablo nos dice claramente de que hay un sinfín de doctrinas, viento de doctrina. Hay mucha enseñanza que hoy día está proliferando y lamentablemente estas enseñanzas son estrategias de hombres que lo único que hacen es engañar utilizando con astucia las artimañas del error. Y por eso no tenemos que ser nosotros como niños fluctuantes que cambiamos de un día para otro, de un minuto para otro, lo que creemos. Tenemos que estar firmes en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos que nosotros como iglesia del Señor tener la firmeza espiritual y también la firmeza en lo que la palabra del Señor nos enseña y defender y sostener lo que el Señor nos enseña en su palabra. También debemos considerar este tema porque como cristianos debemos estar sujetos a la autoridad de Dios en perfecta obediencia. La autoridad de Dios debe ser respetada por nosotros los cristianos. Tenemos que rendir al Señor una perfecta obediencia a su autoridad. Y como la iglesia de Cristo, como ya decía anteriormente, como cristianos que pertenecemos a Cristo, la iglesia de Cristo, la cual somos nosotros, sostenemos y defendemos la verdad. El apóstol Pablo lo dice muy claramente ahí en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, cuando podemos leer, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí el apóstol Pablo está diciendo ahí a Timoteo de que, bueno, él tenía que saber cómo conducirse en la casa de Dios y que la casa de Dios dice que es la iglesia del Dios viviente, o sea, donde Dios mora, donde Dios habita, la iglesia del Dios viviente. Y agrega que somos columna y baluarte de la verdad, columna que sostiene la verdad y baluarte que defiende la verdad. Para entender lo que es la autoridad tenemos que definirla. Quizás podríamos tomar un diccionario y definirla y simplemente así. Sin embargo, siempre es importante que vamos a nuestras Biblias para definir los conceptos, las palabras, las frases que sean definidas por las Sagradas Escrituras, por nuestras propias Biblias. Por eso siempre vamos a abrir nuestras Biblias para definir
cualquier palabra que tengamos que entender. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Mateo capítulo 8, versículo 8, donde dice la palabra de Dios: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Aquí podemos encontrar de una forma sencilla, clara, precisa en las escrituras cómo podemos definir la palabra autoridad bíblicamente. Aquí el centurión claramente dice que él es hombre que está bajo autoridad. Claro, él tenía superiores de los cuales recibía órdenes. Y al mismo tiempo él tenía bajo sus órdenes o bajo su autoridad a soldados. Y le decía a uno, ve, bueno, y tenía que hacerlo, y va. Al otro le decía, ven, y tenía que venir porque ese soldado está bajo sus órdenes. En este caso, tiene la capacidad de mandar a través de órdenes a otra persona. Y en este caso, lo explica muy bien la palabra de Dios aquí en las palabras del centurión. Haz esto y lo hace, le dice al siervo, ¿verdad? Porque el siervo está bajo la autoridad de su Señor. Entonces, ¿qué es la autoridad bíblicamente definida? La autoridad es el poder de ejercer control, dominio y potestad a través de órdenes y mandatos. Es la facultad que exige obediencia y sumisión a aquel a quien por ley se está sujeto. Nosotros estamos bajo la autoridad de Dios. Por eso Él tiene el control, el dominio y la potestad y nos puede dar órdenes, mandatos, instrucciones. Él tiene la facultad de exigir obediencia de nosotros, exigir la sumisión, porque por ley estamos sujetos a Él, bajo su ley, la ley de Dios. ¿Qué nos enseña Jesús sobre la autoridad? Leamos por favor ahí en nuestras Biblias y vamos a leer aquí algunos versos de Mateo capítulo 21, versículo 23 en adelante. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Aquí hay dos preguntas importantes. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Le preguntaron a Jesús. ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, bueno, yo también, dice, os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, y aquí está la pregunta, mis amados hermanos, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, porque pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces aquí tenemos dos preguntas que los principales sacerdotes y ancianos le hacen al Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo también le responde con otra pregunta. Y esa pregunta era: ¿de dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? En otras palabras, el bautismo de Juan era bajo la autoridad del cielo, venía por mandato divino, o era de los hombres. Y aquí quedaron atrapados en la pregunta, porque ellos no creyeron al bautismo de Juan. Ellos no obedecieron
el mandato de Dios a través de Juan de ser bautizados. Y por otra parte, el pueblo tenía a Juan por profeta. Entonces respondieron, bueno, no sabemos. Entonces el Señor tampoco les dio la respuesta a la pregunta que ellos le hacían directamente. Jesús aquí habla de dos clases de autoridad. Primero, del cielo. Hay una autoridad que viene del cielo, porque Jesús dice, el bautismo de Juan era del cielo y tenemos aquí una segunda opción, o de los hombres. Aquí Jesús habla de dos clases de autoridad, del cielo, que es la divina, la de Dios, y de los hombres. Entonces, la pregunta de Jesús a los principales sacerdotes y ancianos fue, según Mateo 21-25, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Esa es la pregunta que hace el Señor Jesucristo en respuesta a la pregunta que los principales sacerdotes y ancianos le hicieron. Nosotros en este estudio respondamos a la pregunta de Jesús. Abramos nuestras Biblias, ahí está la respuesta. En Lucas capítulo 3 versículo 1 dice la palabra de Dios, en el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Turea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sus sumos sacerdotes Anás y Caifás, y destaco las palabras, la frase que viene, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. Entonces, esto no es que un día a Juan se le ocurrió ahí en el desierto, a ver, ya voy a ir a bautizar personas al río Jordán. No, no. Dice que vino palabra de Dios a Juan, y ahí comienza el ministerio de Juan predicando el evangelio del reino de Dios y bautizando bajo la instrucción de Dios, porque dice vino palabra de Dios a Juan. Es lo mismo cuando dice vino palabra de Dios a Isaías, vino palabra de Dios a Jeremías, vino palabra de Dios a Ezequiel. Ahí dice que vino palabra de Dios a Juan. Por lo tanto, la autoridad que está recibiendo Juan viene de Dios mismo. ¿De dónde era la autoridad del bautismo de Juan? Del cielo. Ahí está la respuesta. La Biblia dice claramente en Lucas capítulo 7, versículo 29, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Por eso no quisieron responder la pregunta, porque el pueblo, los publicanos, creyeron justificando a Dios bautizándose. Dice que justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Sin embargo, el versículo 30 dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley, y note esta palabra, esta frase, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. O sea, ellos no aceptaron los designios de Dios, la autoridad de Dios, el mandato de Dios, la voluntad de Dios, los designios de Dios. No fueron bautizados por Juan, desecharon la autoridad divina y por eso no pudieron responder a la pregunta de Jesús. Ahora bien, si vamos bíblicamente, o sea, la palabra de Dios, ¿en quién reside la autoridad de Dios? ¿En quién reside la autoridad de Dios? Esa es la pregunta. En Mateo capítulo 28, versículo 18 dice, leamos ahí en Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí Jesús hace una declaración potente sobre la autoridad divina. Toda potestad
me es dada, o sea, a Él, en el cielo y en la tierra. Y podemos entonces decir, si Cristo tiene toda la autoridad, porque ahí dice que tiene toda la autoridad me es dada. Cristo tiene toda la autoridad. Preguntemos, ¿cuánta autoridad tenemos nosotros? Si Él tiene toda la autoridad, ¿cuánta autoridad tenemos nosotros? Bueno, la respuesta a esta pregunta es absolutamente nosotros no tenemos ninguna autoridad, porque el Señor Jesucristo, Él tiene toda la autoridad. Ahora bien, dice que la autoridad de Cristo abarca el cielo y la tierra. O sea, no solamente el cielo, sino que también la tierra. Y si la autoridad de Cristo abarca el cielo y la tierra, en este caso la tierra, en esta tierra, ¿podrá ejercer la autoridad de Cristo alguien aquí en la tierra en su lugar? Porque toda la autoridad la tiene Él en el cielo y toda la autoridad también la tiene aquí en la tierra. ¿Podrá alguien ejercer esa autoridad en su lugar aquí en la tierra? La respuesta es de ninguna manera, porque Él tiene toda, absoluta autoridad en el cielo y también en la tierra. Entonces, tenemos que hacer otra pregunta. ¿De qué manera ejerce Cristo su autoridad? ¿De qué manera Cristo va a ejercer entonces su autoridad? Porque Él la tiene acá en la tierra. Entonces, ¿cómo está ejerciendo esa autoridad aquí en la tierra? Sobre nosotros, la iglesia del Señor. Juan capítulo 12, versículo 48 dice la palabra de Dios. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Dice aquí que la palabra de Cristo nos juzgará en el día postrero. ¿Por qué? Porque Cristo ejerce su autoridad a través de su palabra. Toda su autoridad la ejerce a través de su palabra. Corroboremos con otro texto. En Juan capítulo 5, versículo 22, dice la palabra de Dios, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y en el versículo 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, si corroboramos con estos textos, el texto de Juan 12:48, donde dice que es la palabra de Cristo la que juzgará en el día final. Y esto es porque a través de la palabra Cristo ejerce toda su autoridad, porque dice que le dio autoridad de hacer juicio, y ese juicio lo hace a través de ¿qué? De su palabra. Todo el juicio lo dio al Hijo, pero ese juicio se ejerce, esa autoridad de hacer juicio se ejerce a través de su palabra, según Juan 12:48. ¿A quién dio el Padre la autoridad de hacer juicio? La Biblia dice que todo el juicio dio al Hijo, que le dio autoridad de hacer juicio. Queda claro entonces que toda la autoridad de hacer juicio la tiene Cristo, que su autoridad la ejerce a través de su palabra, porque será la autoridad de la palabra de Cristo la que juzgará, mis amados hermanos, en el día final. Ahora, una pregunta para nosotros. Ya que entendemos que toda la autoridad de Cristo se está ejerciendo a través de su palabra, ¿estamos dispuestos para obedecer fielmente a la palabra de Cristo, que contiene toda su autoridad? ¿Está usted dispuesto para obedecer fielmente a la palabra de Cristo? Yo, como predicador,
estoy dispuesto para obedecer fielmente a su palabra, la palabra de Cristo, que conlleva, que contiene toda su autoridad. ¿Qué dice la Biblia? En Hechos capítulo 3, versículo 22, dice la palabra de Dios. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y el versículo 26 nos dice a quién Dios levantó como ese profeta al que tenemos que oír. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Recordemos que fue levantado el Hijo de Dios como el profeta que dice aquí, que Dios levantaría y que estaba profetizado por Moisés, que Dios levantaría un profeta de entre vuestros hermanos como a mí, dice Moisés, y a él oiréis en todas las cosas que os hable. No en algunas cosas, en todas las cosas que él hable. Y es más, dice que si yo no oigo a aquel profeta, si toda alma no escucha al profeta, será desarraigada del pueblo. O sea, yo no puedo ser parte del pueblo de Dios, la iglesia del Señor, si yo no escucho a Cristo, porque Él es el profeta que Dios levantó a su Hijo para que nos bendijese. Recordemos que la promesa de Dios, la bendición estaba a través de la simiente, que es el Hijo de Dios, la simiente, que es Cristo, la simiente en la cual serían benditas todas las familias de la tierra, habiendo levantado a su Hijo. Él es el a quien tenemos que escuchar. A Cristo tenemos que escuchar. Él es el profeta que Dios ha levantado. El profeta no es José Mide, el profeta no es Elena G. de Huay, y ningún profeta que se ha levantado hoy día. Cristo es el profeta que nos habla. A Él tenemos que oír para pertenecer al pueblo de Dios y oír todo lo que Él nos dice a través de su palabra. Conclusión. La autoridad es el poder de mandar, es ejercer potestad a través de órdenes o instrucciones. En la iglesia, toda la autoridad la tiene Cristo. Así lo dice claramente un texto muy conocido, Efesios 1, 22 al 23. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo ejerce toda su autoridad a través de su palabra. Cristo es el profeta que Dios ha levantado para hablarnos hoy. Si no oímos a Cristo, no podemos pertenecer al pueblo de Dios. Si usted recuerda en la transfiguración de Cristo, que tenemos un registro ahí en Mateo capítulo 17, justamente el Señor Jesús se transfiguró, llevó a tres de sus discípulos al monte, Pedro, Jacob y Juan, y dice que se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y se aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y ahí estaba el apóstol Pedro, y dice, bueno, es para nosotros que estemos aquí, pero mejor hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero dice que mientras aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Se escucha una voz
desde esa nube de luz. Mateo capítulo 17, versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. No dice oíd a Moisés, no dice oíd a Elías, dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. O sea, tenemos que oír a Cristo. Cristo es la voz de Dios hablándonos hoy a través de su palabra. El escritor de la carta a los Hebreos nos dice, en Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios en el pasado habló de muchas maneras a los padres, muchas veces, por medio de los profetas, plural, muchos profetas. Pero en estos posteros días nos habla solamente por el Hijo. Nos ha hablado, dice, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo Jesús, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, la simiente de Dios. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, debemos escuchar a Cristo. Aquí no valen los mandamientos humanos, ni las ideas humanas, ni las ideologías religiosas. No, lo único que debe valer para nosotros y que realmente tiene autoridad sobre nosotros es la palabra del Hijo de Dios. Por eso Cristo Jesús es la voz de Dios hablándonos en estos postreros días. Esa es la autoridad para nosotros. ¿Dónde vamos a ir para entender lo que tenemos que hacer? ¿Dónde vamos a encontrar los mandamientos que tenemos que obedecer? En la palabra de Cristo Jesús. Él es la voz de Dios hablándonos hoy, en estos postreros días. Por eso cuando el apóstol Pedro recuerda ese momento en que Cristo se transfiguró, él dice, tenemos también la palabra profética más segura. Claro, tenemos la palabra profética más segura, porque es la palabra de Dios hablándonos a través de su Hijo. Y por eso es la palabra profética más segura, porque Él es el profeta que Dios levantó para bendecirnos, para darnos la oportunidad de vida eterna, de salvación eterna y también de inmortalidad en aquel día final cuando estemos con Cristo en el día que Él venga por nosotros. Por eso, si Él es la voz de Dios hablándonos hoy, a Él oíd. A Él oíd, hermanos y hermanas. A Cristo oíd. Bien, mis amados hermanos y hermanas, gracias por su atención a este mensaje. Les agradezco la invitación que ustedes me han hecho para poder traerles la palabra del Señor en esta ocasión. Qué gozo más grande poder compartir con hermanos y hermanas fieles al Señor que han mantenido su fidelidad y mantienen su amor por las cosas del Señor. Gracias, mis amados hermanos. Gracias por su atención. Dios les bendiga grande y ricamente. Amén.